Derecho al uso del tiempo, la representante de ASATA, Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social, doña Paloma de Arqués Pulgar. De Arquer, gracias. Buenos días, señorías. Desde la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social ASATA, venimos incidiendo en que el fomento del emprendimiento y especialmente el emprendimiento colectivo a través de sociedades laborales y cooperativas es una cuestión transversal que no se circunscribe a una consejería o a una ley, sino que debe estar presente en todas las iniciativas de los poderes públicos que den pie a ello. Creemos que en la reforma del impuesto de sucesiones y donaciones se debe atender a esta cuestión, sobre todo cuando la propia exposición de motivos del anteproyecto habla de fomentar la continuación o la creación y ampliación de empresas. Así pues, queremos plantear tres consideraciones. La primera se refiere a la reducción de la base imponible por adquisición mortis causa o por adquisición inter vivos, sin grado de parentesco, reguladas en los artículos 18 ter y 19 ter. La segunda se relaciona con la limitación general a 5 socios que establece el apartado 2 del artículo 18 quater y 19 quater. Y la tercera es una reflexión general que afecta a todos los supuestos de bonificaciones y reducciones en la adquisición de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades. En cuanto a la primera consideración, en los artículos 18 ter y 19 ter se habla de la pertenencia a los grupos 1 y 2 de cotización a la Seguridad Social y nos gustaría que sus señorías tuvieran en cuenta lo siguiente. Al grupo 1 pertenecen ingenieros, licenciados y personal de alta dirección y al grupo 2 pertenecen ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados. El 92% de las empresas asturianas con trabajadores asalariados son microempresas, es decir, tienen menos de 10 trabajadores. Hablamos de talleres mecánicos, peluquerías, bares y restaurantes, carpinterías, pequeñas empresas de manufactura, de albañilería, de diseño gráfico. Limitar la reducción del 95% al hecho de que el heredero donatario esté dado de alta en los grupos 1 y 2 de cotización deja fuera de este beneficio a la inmensa mayoría de las empresas asturianas, puesto que el perfil más frecuente de la persona con tareas de responsabilidad en la gestión o dirección de este tipo de empresas, aparte del causante, pertenece a los grupos 3 y 8, respectivamente jefes administrativos y de taller y oficiales de primera y de segunda, y además va en contra del artículo 129.2 de la Constitución. Por este motivo, consideramos que la bonificación debería hacerse extensiva a los casos en que los trabajadores del causante constituyan una sociedad laboral o una cooperativa, independientemente del grupo de cotización a la Seguridad Social al que pertenezcan. En cuanto a la reducción que se establece por apoderamiento, en la práctica esto puede suponer que sea susceptible de beneficiarse de la bonificación el asesor fiscal o el abogado de la empresa, sin vínculo con la actividad ni conocimientos de la misma, que es en la mayoría de los casos la única figura con apoderamiento, por el único motivo de que éste es imprescindible para actuar frente a la Administración pública, en detrimento de los trabajadores sin apoderamiento, que son quienes, en definitiva, realizan la actividad y mantienen las relaciones con clientes y proveedores, que es lo que mantiene viva la empresa. Por lo tanto, consideramos que la regulación establecida en favor de los apoderamientos pone en riesgo la continuidad de la actividad o, en el mejor de los casos, expone a los trabajadores a la necesidad de comprar el negocio al apoderado si quiere conservar sus puestos de trabajo. En conclusión, consideramos que el mero apoderamiento no debe ser tenido en cuenta a la hora de establecer quién lleva a cabo las actuaciones habituales de gestión de la empresa y, en cualquier caso, en línea con el planteamiento anterior, que la constitución de una sociedad laboral o una cooperativa por parte de los trabajadores sea suficiente para acceder a la reducción de la base imponible, independientemente de que alguno de ellos tenga apoderamiento por parte del causante o no lo tenga. La segunda consideración que queremos exponer en esta comisión se relaciona con la limitación general a 5 socios que establecen los apartados 2 del artículo 18 quater y 2 del artículo 19 quater. En ambos casos, y en la línea expuesta relacionada con todo el hilo argumental, se trataría de promover el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción y de fomentar la participación en la empresa a través de sociedades laborales y, por tanto, consideramos que el límite de socios no debería operar en el caso de que las empresas constituidas o el resultado de la ampliación o adquisición de la empresa o negocio sean sociedades laborales o cooperativas. La tercera consideración, expuesta en el inicio como una reflexión general que afecta a todos los supuestos de bonificaciones y reducciones en la adquisición de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades, hace alusión al hecho de que el anteproyecto únicamente menciona de manera expresa la obligación de mantenimiento del empleo como condición para beneficiarse de las reducciones en la base imponible cuando el heredero o el donatario no tienen grado de parentesco con el causante. En el resto de ocasiones, en el texto, menciona la condición de mantener el empleo solo de manera imprecisa.
Aquí no se está teniendo en cuenta la actividad de la empresa. Así, por ejemplo, una empresa de limpieza que perdiera un contrato y, por tanto, sus trabajadores quedaran subrogados en otra empresa, perdería la bonificación y, sin embargo, los trabajadores no habrían perdido el empleo, sino que habrían cambiado de empleador. Por el contrario, en el resto de supuestos de reducción de la base imponible, en el mejor de los casos, se zanja el asunto con un mantengan su domicilio fiscal y el empleo en el territorio del Principado de Asturias. Así pues, consideramos importante la revisión de la totalidad del texto, de forma que se establezca un sistema claro y coherente para todo tipo de beneficios fiscales en la adquisición de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades, bien mortis causa o bien inter vivos, en relación con el empleo e independientemente del origen de la titularidad del negocio, vía parentesco o no, puesto que la actividad empresarial está sujeta a riesgo, puesto que existen supuestos, como el caso de las subrogaciones, en los que el empleo no se pierde, sino que cambia el empleador y, en cambio, a efectos del impuesto de sucesiones o donaciones, quedarían penalizados doblemente por la pérdida del cliente y por la liquidación complementaria del impuesto. Y puesto que la legislación laboral ya ha encontrado la forma de bloquear el acceso a determinadas bonificaciones, por ejemplo, en el caso de que se hayan producido despidos improcedentes. En resumen, rogamos a sus señorías que aprovechen la reforma que está en marcha para el verdadero fomento del autoempleo, para que, además de ser una declaración de intenciones en la exposición de motivos, sea una realidad por la aplicabilidad de las medidas impulsadas. Queremos incidir una vez más en la transversalidad de ese objetivo, que no se reduce a una consejería o a una ley de emprendedores. Es en este tipo de medidas donde se puede plasmar el interés y la apuesta por el autoempleo, recogiendo en la presente reforma el apoyo en la sucesión de empresas a las formas jurídicas de sociedades laborales y sociedades cooperativas a través de la extensión de las bonificaciones a estas figuras. Muchas gracias.